Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a nuestra segunda temporada, año 2022 de fase 3. Este año esperamos contar con más invitados. Hoy día logramos, después de un año, que Daniel González San Martín, que con José Luis siempre le decíamos que era el tercero en el podcast, se sumara, pero estuvo muy ocupado durante el año, así que lo vamos a tener en algunos ciclos durante el podcast. Así que muchas gracias y un saludo, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, Edgardo, tanto tiempo, sí. Costó, pero se pudo. Sí, porque Costó, pero comentábamos a la gente pudimos. que por tus clases y por las actividades que teníamos, porque efectivamente teníamos mucho más trabajo telemático que cuando era presencial, así que se tornaba esencial. Exacto, ¿Qué vamos a ver hoy exacto. día? Hoy día vamos a conversar un poquito de cómo se viene la economía para Chile. Vamos a ver si podemos hablar en líneas generales y vamos a tocar el tema del litio. Así que vamos a ir a nuestro primer capítulo del 2022 de fase 3, una pausa y volvemos. Bueno, y volvimos. Como les decía, nos acompaña Daniel González San Martín. Él es ingeniero comercial y es MBA, es profesor universitario y tiene la gracia que también hace clase para alumnos secundarios, así que las explicaciones siempre son más sencillas. Así que muchas gracias, Daniel, por aceptar la invitación. Daniel, ¿por qué no nos cuentas por los amigos que no te conocían y las amigas que nos escuchaban? ¿Qué haces tú? ¿Quién eres? ¿Cuáles son tus intereses? Cuéntanos, Daniel. Ya, bueno, no, más que presentado, Daniel González, ingeniero comercial, equivalente a un licenciado en administración en otros países, eh, y magíster en administración de empresas, o sea, un MBA. Bueno, mis intereses están vinculados siempre a la educación, siempre he estado ligado al tema educativo, pero tengo una gran pasión por la economía y los procesos históricos y sociológicos. Esto es una mezcla bien extraña entre los números y las ciencias sociales. En la actualidad yo me desempeño como docente en liceos técnicos y en educación superior, entonces estoy vinculado con un pie en la educación de antes de la universidad y posterior en el mundo universitario o institutos de formación técnica. Siempre he estado muy vinculado a esta línea, creo que soy un soñador, creo que la educación cambia el mundo, así que soy un apasionado, un profesor en mi área técnica, que es actualmente la administración. Oye, ¿y sabes tú que no es menor? Porque recién comentábamos, antes de comenzar a grabar, de que uno estando en la universidad, efectivamente se produce ese encapsulamiento, donde tú, si bien es cierto, estudias la realidad, te alejas de la realidad, y yo por lo que siempre te escucho a ti, los liceos a uno lo acercan a esa realidad, ¿cierto? Se da esa Sí, opción. nos dan esa visión distinta, nos dan el cable tierra. Por lo menos yo siento que vinculado a una institución de educación superior, tengo el cable en tierra en la educación técnica, en este caso, que es la chilena. Pero no sé, no nos perdemos. No. Vemos la realidad, vemos múltiples realidades, distintas situaciones, y cuando uno es convocado y se le solicita la opinión respecto a su visión, es las instituciones superiores, siempre es la visión distinta, que incluye los otros 4, 5, 6 problemas adicionales que se nos generan en paralelo y que a veces se olvidan en la educación superior. Claro que sí, pues. Oye, Daniel, y fíjate que como tú también ¿Mm? siempre has visto logística y todo lo que tiene que ver con administración, a mí me preocupaba porque, si bien es cierto la economía, que algunos suponían que iba a tener una mejora durante este año, ha tenido bastantes dificultades. Me acuerdo, cada vez que leo la noticia de la crisis de los containers, me acuerdo de ti. ¿Cómo está esto de la distribución? Oye, ¿qué nos puedes contar con respecto a qué procesos se nos viene en este primer semestre de la economía? ¿Hay alguna proyección? ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos puedes comentar? A ver, hay varias cosas. A ver, el Omicron ha sido bastante complejo en varias partes del mundo, y una es China. Si no me equivoco, no me acuerdo el nombre de la ciudad, que estos nombres de las ciudades chinas son un poquito complejas. Hay una ciudad portuaria en China que está con problemas de contagio, y la lógica china de frenar los contagios es cerrar la ciudad. Entonces van a cerrar el puerto completo. Entonces el puerto de salida desde China es otro punto menos de punto de distribución a nivel mundial. Ahora, el mismo Omicron nos va a generar más de dolores de cabeza. No es tanto por la complejidad que conlleva de mayores situaciones vinculadas a la muerte, que ojalá sea lo menos posible,
pero sí lo complejo es la adaptación de las empresas para poder enfrentarlo. Y eso nos va a llevar nuevamente a cerrar un poquito las empresas, los puertos, los centros productivos, y eso obviamente va a generar nuevamente un proceso digámoslo en simple, de frenarnos un poco. Vamos empezando a correr y de repente nos frenaron de nuevo por los temas de los aforos. Vamos a empezar nuevamente con esas cosas para evitar que esa gente que se está contagiando y no está vacunada, que eso es lo que está más complicado, no pase a mayores. Oye, lo único que sé yo es que cuando dicen una ciudad de China, uno tiene que pensar al tiro en millones de personas. Sí. Estamos hablando de 3, 5, 10 millones de personas. Así como un país completo. Cuando dicen una pequeña ciudad china, uno dice, ya, ¿cuántos serán? Ya, 2 millones de habitantes. Un caserío. Oye, no, y tienes razón. 10 millones al tiro. No es poco. No es poco. Y lo otro que cuando uno ve, yo le recomiendo a la gente, uno ve habitualmente información que entrega el gobierno chino, pero hay 2 o 3 canales, uno norteamericano que es de la disidencia china, que te da como la otra versión, para que uno vaya minorando la información china con la información que es de la oposición. Y claro, cuando allá hay una ciudad en cuarentena, es de veras, sí. O sea, es con cerrada de puertas, sí, como esa wincha que pone impuesto interno, salubridad cuando hay infracciones, no te dejan salir. Ciudad clausurada. Claro. Y además por este control que tienen que Daniel, eso me llama la atención, ellos, ese ciclo moneda, tarjeta de crédito, ya lo saltaron, ¿cierto? Saltaron directamente al celular para pago y para sistemas de ese tipo. Sí. Sí, ellos tienen, bueno, uno de los tantos proyectos grandes es Alipay. Ya. Así como nosotros tenemos FPay, Mercado Pago, ellos tienen Alipay, que está asociado a AliExpress, y otras más también, no es la única. Y bueno, ahí generan otra visión muy distinta que tiene que ver con un Estado mucho más presente, mucho más controlador que el que nosotros estamos acostumbrados a vivir. ¿Sabes tú que yo el fin de semana vi un documental, Daniel, hablando esto de China, que es una empresa china que fabrica parabrisas y que compra una empresa General Motors, que había quebrado ya en Estados Unidos, había estado como 10 años sin trabajar, e ingresa. Y ese choque cultural que hay, especialmente con los derechos laborales, porque ellos trabajaban 12 horas con 2 domingos al mes libre, y con una estructura militarizada versus los derechos laborales sindicales que tienen los norteamericanos, que son súper fuertes. Entonces uno dice, oye, esto para que encierren gente y paren el trabajo es porque la cuestión es grave, no es como acá que no se hubiera una ola de resfrío. O sea, los chilenos no pedimos licencia con resfrío. Entonces tiene que ser muy grave. No, ellos sí, y cierran todo y son extremadamente disciplinados. Obviamente a la orden de estructura, no sé, siempre se presume que si no se acata las órdenes en ese país es distinta al comportamiento. Bueno, vamos a entrar a criticar esas cosas, pero es su forma y le ha funcionado. Claro. Creo que en los miles de años de historia de la cultura de ellos. Oye, ¿y sabes tú que otra cosa que nos pasa en Chile que tú nos puedes explicar más? Y que hay gente que no maneja términos económicos, pero sí lo siente, es ¿por qué estamos teniendo inflación nosotros? ¿Fue tanto por el 10% o es por carencia de productos? ¿Qué pasa, Daniel, ahí? O varias cosas. Bueno, según, y aquí vamos a ir a los técnicos, según el último IPOM, si no me falla la memoria, o el penúltimo del año pasado, se hizo un análisis sobre el origen de la inflación. Y cerca del 40% de la inflación que nosotros tenemos, sí, depende mucho del exceso de liquidez que teníamos, o sea, nos llegó dinero, ¿ya? Eso, explicado por 2 cosas. Primero, los retiros de la AFP, o sea, hay harta liquidez. Yo creo que mucha de la gente que retiró dinero de la AFP todavía tiene la plata en el bolsillo y la tiene esperando para gastarla en algún momento, algún proyecto, emprendimiento, pagar alguna deuda, que todavía se siguen haciendo esas mismas acciones. Y la otra parte fue los IFE. Y eso obviamente generó un proceso de, vamos a explicarlo en palabras simples, que se nos desfasó el proceso productivo. ¿Por qué? Éramos muy poco capaces de producir la cierta cantidad de productos que normalmente producíamos. Pero a eso además le sumamos que teníamos dinero. Entonces, uno de los factores más importantes de la demanda es la renta, la disponibilidad de ingresos. Entonces, si todos teníamos ingresos, todos queríamos comprar un determinado producto
y eso hacía que se fueran escasos. Yo creo que lo más común que conocimos fue el tema de los materiales de construcción en este periodo y el crecimiento de los precios hasta la Cámara Chilena de la Construcción alega que le subieron los precios. Entonces, eso generó un sobrecosto y eso va generando un crecimiento bastante grande en varias cosas. Ahora eso se dio a todo nivel. ¿Sabes tú que yo escuchaba? Alimenticio y otras cosas. Yo escuchaba porque decían que el alza de la vivienda que tiene Estados Unidos, a uno se le olvida que Estados Unidos, claro, produce cosas, pero no alcanza a producir todo también, como Chile. O sea, es distinto, si tienen, los países más grandes tienen la posibilidad de sobrevivir sin mucha importación, pero ellos también necesitan cosas. Era el alza de la vivienda por la falta de ingresos de madera de Canadá. Y me llamaba la atención porque con Pablo, que es ingeniero forestal y a veces nos acompaña, nos explica un poquito el sistema de calefacciones, él nos decía que íbamos a tener un alza del pellet porque habían cerrado los aserraderos el año 2020. Y en Canadá se produjo lo mismo. Se cerraron los aserraderos y bajó la producción de madera y la madera la exportaban a Estados Unidos y por lo tanto no había construcción y subieron las casas, en definitiva. ¿Cierto? Porque había menos. Entonces hay muchas cosas que nosotros no vamos subiendo. Acá también, por ejemplo, los paneles, que son muchos de enchapado, que son de construcción muy de estilo americano, los paneles SIP, todos se para Estados Unidos. LP, Louisiana Pacific y todas esas empresas que producen OSB y otros tipos de tableros, era muy escaso acá en Chile y eso se fueron todo al mercado extranjero porque era obviamente el precio que estaba pagando allá era bastante atractivo. Pero hay otros factores también de inflación que también tiene que ver con el efecto del dólar, las bajas de sistemas productivos afuera que también generaron algunos cambios acá a nivel interno y eso también nos trajo un poquito trae dolores de cabeza. El tema del dólar es un tema importante en nuestra economía. Estamos entendiéndose que nosotros nos dedicamos a exportar e importar principalmente. Bueno, pues Daniel, vamos a la primera pausa y después vamos a hablar del litio y te voy a hacer una pregunta, no se me había ocurrido. ¿Es verdad que la gente no quiere volver a trabajar y hay países que tienen problemas? Así que veámoslo en el próximo bloque. Vamos a una pausa. Este es Fase 3, el primer capítulo del 2022. Bueno, y volvimos. Dejamos una pregunta pendiente. Antes de partir con el litio, que era el tema que vamos a tocar hoy día, te quería hacer esa consulta. Yo revisé varios videos, siempre lo estoy subiendo a mi sitio, donde efectivamente el gran problema de la falta de trabajo, que si bien es cierto lo notábamos un poquito en Chile, es decir, la gente no quería volver a su trabajo o no quería aceptar la oferta que había, era Estados Unidos donde efectivamente hubo aumento en algunos lugares. Me llamaba la atención, por ejemplo, que McDonald's había subido el valor hora de sus trabajadores porque no tenía gente que quería trabajar. Y estaba esto que era, no me acuerdo el término en inglés, pero ellos hablan de la gran renuncia, que en definitiva la gente cuando le dicen, señor, ¿puede volver? No, es que ya no quiero. ¿Y por qué no? Porque ahora valoré que puedo trabajar en forma privada y valoré mi situación hogareña, que es distinto a lo que sucede en Chile. Allá es gente que no retorna. Aquí lo que sucediera es que hay ciertas áreas donde no se encuentra la cantidad de gente para poder cubrir su puesto de trabajo. Creo que es transporte y otras áreas más. Parece que también el problema está en los temporeros. Pero ¿es verdad que los norteamericanos no quieren volver a trabajar, Daniel? Exactamente, sí. Exactamente, el tema es el incentivo que se dio. Obviamente también tenemos que recordarnos que ellos no tuvieron un IFE, no me acuerdo exactamente el nombre que tenían, pero igual tenían un apoyo bastante fuerte por parte del Estado. Entonces, de esos mismos apoyos se empezaron a dar cuenta de que su valor de hora podía ser bastante mayor, generando acciones de comercio distintas, pequeños emprendimientos, o literalmente ya se dedicaron a emprender y se dieron cuenta que su valor de hora podía ser bastante más significativo. Entonces, lógicamente, el incentivo a retornar es mínimo, es bastante mínimo. Entonces, situación que yo creo que también se nos da acá, porque obviamente el valor hora en algunas áreas, como tú nombraste, transporte, donde puede que esté a precio de mercado el valor hora, pero entendiendo que las condiciones laborales de la gente de transporte es muy compleja, no es una cosa tan fácil. Y el tema de los temporeros es exactamente igual. Obviamente el costo el monto que se paga al factor productivo, que no es la palabra más bonita de decir factor productivo cuando estamos hablando de personas, obviamente se encareció y eso tiene un impacto como incentivo económico. Entonces se torna un poco más compleja la situación y las soluciones. Oye, te lo comento en mi caso. Yo
si bien es cierto, hago clases, soy abogado de profesión, y yo en mayo del 2019 cerré la oficina, porque la gente no iba a la oficina. Me decía, tomémonos un café, juntémonos, ¿no? Entonces al final tenían una oficina detenida que era muy poquita gente. En realidad guardaba cosas en la oficina, ¿cierto? La documentación que me entregaba. Y yo he tenido una baja en mis costos, pues, efectivamente, porque las reuniones que sostengo ahora son en videoconferencia, porque el sistema judicial ha funcionado a través de audiencia a distancia. O sea, la semana pasada tuve audiencia en Los Lagos, al sur de Temuco, y muy cerquita de Santiago, en Rancagua, para la gente que de otros países que nos escucha. Y efectivamente se produjo una ganancia porque había menos costos, y lo otro que se ganó más calidad de vida porque no me implicó viajar un día antes, ¿cierto? Con todo lo que implicaba los gastos. Entonces yo me imaginaba que sí, pues pueden haber, por ejemplo, que tú que veías logística, había muchos negocios que tendían a tener grandes centros de atención de público y se dieron cuenta que el problema no era la atención de público, que podrían distribuir sus cosas, y lo que necesitaban era bodegaje, por ejemplo. Y redujeron personal para un lado el mesón, pero yo les digo sí, pero para el otro aumentó. Entonces se dio eso. Efectivamente, ¿no? Uno de los negocios más grandes que se cerraron en el 2021, o sea, recientemente, 15 días atrás más o menos, fue un fondo de inversión de renta industrial, que se le llama. ¿Qué significa eso? Que obviamente la renta comercial, que está enfocada principalmente a los locales, etcétera, oficinas, entre otras cosas, pues en términos simples, la arriendo de oficinas, arriendo locales, se transformó hacia un enfoque de arriendo de espacios logísticos. Entonces, muchas veces en la economía pueden ver, oye, pero el escenario para la inversión en temas de infraestructura, inmobiliario, está como complejo entre la situación de la nueva constitución, un cambio de presidente, otras situaciones que se van dando en el camino. Pero uno de los fondos más grandes que se generó para este año, o a fines del año pasado, fue completar un fondo de características industriales, donde obviamente grandes inversores, estamos hablando de Cámara Chilena de Construcción, Grupo Angelini, Credit Corp y otras empresas más están detrás de este modelo y se enfocaron a desarrollar modelos de gestión o de potenciar su negocio de bodega. Y dejamos de lado un poquito la oficina y los edificios. Ya no arrendamos la oficina, vamos a arrendar la bodega. Porque se dieron cuenta que la oficina pasó a un segundo lugar. La oficina virtual no. Oye, no había sabido. Entonces, de eso, tienes toda la razón. Yo sí seguí los Q-World hasta el 2019, porque cuando cerré mi oficina en el 2019, como te contaba, yo coticé Q-World. Porque dije, mira, en realidad yo necesito oficina, ¿para qué? Para recibir correspondencia que está vinculada a un espacio físico, ¿cierto? Que la tributaria, que yo creo que ya va a variar, pues va a ser por correo, o alguna legal que te llegaba, que también ahora te están llegando notificaciones por correo. Y cuando tenía que sostener reuniones con mucha gente y tenía que juntarlos, pero me llevaba la sorpresa que con gente de zonas rurales he podido hacer videoconferencias, y fíjate que me ponen más problemas los de zonas urbanas, que te quieren ver. Sí, pero ¿para qué nos vamos a ver si no es necesario? Oye, y sobre esto de los grandes cambios, el tema que yo te había preguntado era sobre el litio. Primero porque ha sido un impacto para darnos cuenta que estos contratos, para los que no somos del área, son de muy largo plazo para el retorno de la inversión, que nosotros tenemos en Chile, junto con otros países latinoamericanos, reservas muy importantes, pero el problema fue los actores que quieren participar y lo otro el tiempo, ¿cierto? En lo político es porque algunos sostienen de que esto es un amarre que hace el gobierno saliente con el gobierno que viene, y el gobierno que viene quiere decir nosotros queremos ver las condiciones para que no haya suerte compadrazgo de lo que se está resolviendo. Pero en lo económico, ¿cuál es la importancia del litio, Daniel? ¿Qué sucede con el litio? A ver, el litio es equivalente en algún momento fue nuestro salitre, ¿ya? Es medio equivalente a eso, ¿ya? Aunque nosotros no hemos llegado a explotarlo a un nivel tan importante como se llegó a la explotación de salitre o la misma explotación del cobre en la actualidad, ¿ya? Dentro de todas las discusiones políticas que se han dado, yo creo que hemos llevado aproximadamente 10 años, 11 años aproximadamente, ya no estoy un poquito perdido ahí, que no se ha hecho nada. Y se ha tratado de hacer cosas, pero no se ha hecho nada, literalmente. Como que avanzamos un paso, retrocedemos 3, después avanzamos 1 y damos 2 y volvemos para atrás.
Y eso es peligroso. En realidad la importancia del litio es súper grande, entendiéndose que existe un enfoque hacia la electromovilidad y en la actualidad la principal fuente de forma de guardar energía es a través de las baterías de ion litio-ion. Que no significa que nosotros, por el efecto de solamente el hecho de tener litio, vamos a ser capaces de tener baterías. En realidad necesitan bastante más cosas que el litio para generar la batería. Pero hemos perdido 10 años, literalmente 10 años en tratarnos de ponernos de acuerdo. O sea, tratar de algo tan básico, hablar, dialogar. Entonces, dale. Mira, que te iba a decir que tenía unos datos aquí para que poner en contexto. Mira, yo esto no sé más allá de lo que tú dices y te muestro toda la razón. Hemos tenido cobre y yo nunca he visto una universidad técnica del cobre y siempre es la misma discusión de que vendemos solamente material que se extrae sin que le agreguemos valor agregado, a pesar de que tenemos mucha tecnología, profesionales, entonces es como lo mismo, pero en menos tiempo, en 10 años no hemos hecho nada. ¿Qué dice el Ministerio de Minería? Lo que se adjudica son 80.000 toneladas de litio a cada una de las empresas, a una empresa china que es BYD, que es una de las mayores firmas de vehículos eléctricos, no sé qué marca de vehículos produce, pero puede ser la misma marca, porque he visto autos BYD, parece. Sí, y a la chilena Servicio... Yo tengo un BYD, ah, tú sabes. Y a la chilena Servicios y Operaciones Mineras del Norte, que la gracia que tiene es que es una empresa vinculada a Errázuriz, que era candidato presidencial que falleció, Frafra. ¿Cierto? Ese era el dato anecdótico, sí. ¿Cierto? Que también yo entiendo que ahí participan un conjunto más de empresas y los acuerdos fueron por 61 y 60 millones de dólares, que es harta plata, pero poca plata para esta envergadura. O sea, exacto, no sé, es como poquito, porque dicen que redujeron la cantidad, porque lo que se firmó en explotación son 80.000 toneladas, que es poco también. O sea, harto, 80.000 toneladas. Sí. Pero el tema de fondo es que es más, supuestamente eso equivale a una reserva del 1.8%. Claro. De hecho, leí que México, porque siempre hablan de Perú, Bolivia, no, Argentina, Bolivia y Chile como grandes productores de litio, ¿cierto? Sí. Y leí algo de México. México tenía un gran yacimiento que, de hecho, en una revista de economía mexicana dicen que era el gran yacimiento del mundo. Entiendo yo que los costos de producción también es otra cosa. O sea, yo entiendo que hay oro en la Antártida. Pero ir a explotar allá tiene un costo muy alto y litio tiene que haber en muchas partes. Pero aquí es más sencillo. Exacto, o sea, es como pensar en el oro que está en la tercera región, ahí donde Pascualama, y al final que le metieron 7.000 millones de dólares, no pudieron, porque tenían que haber invertido, yo creo, unos 20.000 más para poder respetar los glaciares, y hay un montón de problemas adicionales que tenía Pascua, acá en Chile, para hacer la producción. Oye, Daniel, y en esto del litio, estas producciones, porque entiendo que son distintos los modelos, ¿cierto? Es distinto el modelo que usó Bolivia, distinto el modelo que está usando Argentina. Argentina usa el modelo anterior nuestro, es decir, que licitar completamente extranjero sin preocuparse. Bolivia tiene un nexo con una empresa china, creo, ¿cierto? Exacto. Casi todo, el principal interés está en China. China ha comprado casi todas las empresas que utilizan de una u otra forma la electromovilidad, y ellos son como el centro mundial de consumo, ya sea de cobre o de litio o cualquier otro material que tenga que ver con electricidad. Sí, tienen un modelo distinto, y lo positivo es que ellos han tenido logros bien interesantes, como por ejemplo generar algunos automóviles pequeños a nivel interno de movilización eléctrica. Entonces han ido avanzando en tecnología, y yo creo que eso es lo que a nosotros nos queda dando vuelta. O sea, obviamente logran producir, pero logran sacar otros productos, ¿ya? Acá en Chile producimos litio y producimos litio nomás. Hacemos montañitas blancas y las exportamos. Porque la gente no sabe que tuvimos montañas de harina de pescado. Uno iba a alguna ciudad y pillaba unos cerros enormes y dice, ¿qué es eso, harina de pescado? Y después era el chip. ¿Qué es eso? Eso de la reducción de la madera. Y ahora tú dices, el cerro de litio. Muy para allá, el cerro. Ahora es cerro de litio, entonces
aunque se producen unas piscinas gigantescas y hay un proceso productivo posterior. Eh, Obviamente no hemos logrado dar ese paso más. Y que yo no lo culpo solamente al modelo externo de cómo licitamos esto. Yo creo que va con otras cosas, tiene que ver con que nuestra economía en sí no se atreve a tener un capital más allá de riesgo. Yo creo que Chile tiene el capital humano formado, tiene bastante gente referente en varias líneas, pero no damos ese pie un poquito más allá. Pero yo como les digo a mis amigos más cercanos, yo creo que todavía estamos en esa economía muy centrada en lo agrícola, ¿Ya? donde la tierra nos sigue dando el resultado, como estamos hablando allá, como ante el mercantilismo, estamos hablando como de casi de la etapa feudal y los fisiócratas por ahí. Estamos muy atrás y no nos atrevemos. Entonces, un pequeño avance o pequeños grandes avances logran generar un mega impacto. Y Chile lo tiene la posibilidad, creo que hay recursos, hay capital, falta capital de riesgo, como se llama. Que alguien Oye, se atreva un poquito más allá puede ser lo que dices tú, porque yo y pensaba que un agricultor, si bien es cierto, tiene una proyección, dice, oye, ojalá que no llueva, ojalá que no caiga una helada, ojalá que no haya no sé qué. Y siempre tiene ese porcentaje de temor muy alto, y puede ser que nuestros empresarios, nuestros inversores digan, ¿y si no resulta el litio? ¿Y si nos pasa lo del, lo del salitre sintético? exacto, Y pusimos tanta plata. exacto. Entonces quieren especular a la segura, pero sucede que los inversores no especulan a la segura. No, se especula, pues, ¿no? Claro. Y por eso vamos viendo si se le va bien y o le pensaba va yo mal. que por eso se jugó tan tímidamente con la energía solar, porque nadie hacía la apuesta en la importancia que iba a tener. O sea, acuérdate que más de alguno conoció a alguien que se quiso poner con un microemprendimiento o un servicio técnico para paneles solares y dijeron, oye, pero ¿quién va a poner estas cuestiones? ¿Eh? O lo otro que decían, no, Y es que ahora, claro, no se va a generar energía tanto, no va a ser el porcentaje tan relevante, y ahora todos los empresarios vinculados al área energética y el gobierno vinculado a esa área de producción dicen que ese es el futuro, pues, la producción de energías solares, después que nadie le creía. ¿Cierto? exacto, Chile, bueno, ahí estamos liderando en esas líneas. Yo creo que la solución, o sea, siempre creo que la solución va a ir por una solución público-privada y espero que sea así. Pública 100% no creo, yo tengo mis aprensiones respecto a cómo funciona Codelco. Fue muy bonito en un momento, pero creo que al igual que pasa en muchas áreas, se salen de la realidad. No estoy diciendo que la realidad de los sueldos y eso yo encuentro que es totalmente justo, su forma de trabajar tiene que ver con otra historia eso, pero a veces si tú lo miras desde el punto de vista competitivo, o sea, si yo comparo DHP Billiton con Codelco o con alguna otra empresa, las privadas son muy flexibles a los cambios y Codelco es lento. Es lento. Y adicionalmente, cómo el Estado chileno ha administrado la empresa pública. La capitalización de Codelco, desde. Yo ya perdí la fecha de cuando se ha capitalizado Codelco. A Codelco se le saca siempre dinero, pero nunca se le inyecta dinero. Entonces, si queremos que las empresas estatales sean competitivas, tenemos que funcionar igual que una empresa privada para que nos rinda de la misma forma. O si no, no va a rendir. Sí, me imaginaba Entonces, que... es importante que tiene que ser una solución público-privada la del litio. Claro, porque también hay cosas que tienen que direccionarse. Por ejemplo, ¿qué enfoque vamos a dar a la educación superior y técnica para potenciar gente que se dedique al área? Vamos a tener Exacto. que ver qué se va a producir con el daño ambiental que puede tener el salar, que decían que ya en realidad ya hay daño ambiental, ¿cierto? Yo siempre me recuerdo que los salares están los flamengos, ¿cierto? Están esos flamengos rosados, que uno ve. Y tienen que haber microorganismos, otras Salar cosas. de Atacama principalmente, que son muy clásicos. Son como los humedales Pero nuestros que aquí en el sur, también, por los salares, ¿cierto? exacto. Oye, Y que Daniel, logran vivir en un ecosistema bien complejo. y dime una cosa para ir cerrando esta parte y después ya pedirte otra cosa más. ¿Y en qué se va a gastar toda esta plata que vamos a ganar con el litio? Esa es la gran pregunta. Ese es el Bueno, problema. principalmente, esa es la gran pregunta. Aunque depende de las líneas políticas, por lo bastante lo que se escucha es asegurar un ingreso permanente por un tiempo. Obviamente eso nos va a permitir solventar varios gastos públicos que se están estableciendo.
por ejemplo, PGU más profundo, como se quiere lograr en el próximo gobierno, aunque no es un ingreso permanente, porque va dependiendo del precio internacional de eso, pero nos permite generar desarrollo de nuevos centros educativos o potenciar o darle mayor valor agregado, que es lo mismo que indicabas tú recién. ¿Cómo vamos enfocando capital humano hacia esas líneas? Y para eso hay que invertir. Y obviamente de esos dineros van en esas líneas de ir desarrollando tecnología y desarrollando acciones que nos permitan, que no nos pase lo que nos pasó con esa línea. Oye, cuando hablas de Que PGU, para la gente que nos escucha de otros lados, esa es la pensión garantizada universal. Exacto. Y en definitiva, ahí se supone que estamos a punto de aprobarla. claro, y en definitiva este dinero es como para sostener un poquito las arcas fiscales por la salida de fondos que van a tener para financiar las pensiones. Sí, eso es, ¿cierto? Como para cubrir ese. Bueno, Daniel, gracias por esta parte. Vamos a hacer la última pausa y después te vamos a pedir una recomendación a todos nuestros invitados. Le decimos, voy a recomendar un libro, una serial, una canción que nos puedes decir. Así que vamos a una pausa. Esta es fase 3 con Edgardo Lovera 2022. Ya estamos en nuestra segunda temporada. Así que vamos a una pausa. Volvemos de la pausa y vamos a ver qué recomendación nos da Daniel con respecto a algún libro, una lectura, música, serial, alguna película que nos quieras recomendar. Daniel, ¿qué nos cuentas? Ya, mira, bueno, seriales, no, un libro, puntualmente un libro, en realidad es un libro que a mí me llamó mucho la atención, en realidad me llamó la atención desde un documental que generó Carola Fuentes, una periodista chilena, que hizo un documental sobre los Chicago Boys, un clásico para nuestra realidad y nuestro modelo económico que está presente ya desde los 70 infracciones en adelante, con algunas situaciones. Pero Carola Fuentes generó un documental, que este documental se presentó por el año 2014, por ahí, no me acuerdo exactamente, pero este año sacó un libro, ¿ya? Que cuenta las partes B que dejó el documental, partes de esas entrevistas que no podían ser incluidas, porque igual la extensión del mismo documental era bastante extenso, o sea, estamos hablando de 1 hora y media. Generó un libro bien interesante, Editorial Debate, como lo tengo aquí justo en la mano, lo tengo acá, pero estoy terminando de leer, y hace una revisión bien interesante sobre los mitos y verdades de los Chicago Boys, ¿ya? Cosas que muchas veces quedaron en el inconsciente, como que todas las reformas que existieron en la época en el gobierno militar fueron o no fueron hechas por ellos. Algunas peleas internas entre gente, por ejemplo, siempre han dicho que Piñera el creador de la AFP y que el Chicago Boys, no, ni cerca. Los cambios sobre la devaluación, algunas situaciones que se vivieron, quiebra de algunos bancos, ahí aparecen algunos nombres presidenciales, entre otras cosas, varias cosas bien interesantes. Era un libro bastante amigable, porque es una investigación periodística de características históricas, entonces bastante fácil de digerir. Y es muy buen libro, es complementario ese documental, vale la pena ver el documental más este librito, y es como entretenerse una semana bien informado. Oye, gracias por el dato, porque fíjate que me llama la atención lo que dicen los Chicago. Primero porque yo estoy estudiando un doctorado en el País Vasco y me dicen, oye, pero ¿cuál es la relevancia de que las universidades vayan a países? Influir. ¿Pero cómo? Como los Chicago Boys, porque la Universidad de Chicago no era tan relevante para Chile. Y se tornó la universidad más relevante que ha tenido este país extranjera, ¿cierto? Por la importancia. Pero lo otro que dices tú, que uno, por este problema que produjo en el fortalecimiento del sistema neoliberal en Chile, ¿cierto? Por los Chicago Boys, uno vincula esa universidad con ese pensamiento cuando hay otros pensamientos totalmente contrarios. Y me acordé de un libro que es de David Graeber. Él es un antropólogo que falleció, que es anarquista, que tiene un libro que se llama Trabajo de Mierda.
y donde estudia efectivamente que el modelo neoliberal produce estos trabajos donde la gente no es feliz. Y él es profesor de Chicago. Entonces tiene las dos vertientes, que es lo bonito de la universidad. Oye, te voy a dar una recomendación, porque te comenté algo así dentro del podcast. Mira, es un documental que se llama American Factory, que es la historia de cómo se instala una empresa china en Estados Unidos para tratar de salvar, en cierta medida, a lo que fue una fábrica General Motors. Entonces, este pueblito que cerró en 2008, parece que es Dayton, ¿cierto? Un pueblo de Ohio, producía automóviles, pero eran expertos en vidrio, parabrisas. Entonces llegó una empresa china a introducir capital y la recupera, todos felices porque volvieron a trabajar, pero se produce ese problema cultural entre los ejecutivos chinos y lo que quiere el dueño de la empresa en China con lo que quieren los trabajadores. Entonces, ¿cómo se produce ese problema? ¿Y cuáles son las prácticas que tienen ambos sistemas laborales? Entonces, es muy interesante, para que lo puedan ver, está en Netflix, pero creo que también se puede ver en otras plataformas y se llama American Factory, así que esa es mi recomendación. Oye, Daniel, entonces te quiero agradecer que me hayas dedicado un poquito de tiempo. Te voy a invitar para otro ciclo, ojalá que podamos hacerlo cada 15 días, una vez al mes. Siempre vamos a tener algunas dificultades, es muy probable que haya algunas latencias de nuestra transmisión, porque estamos vía Zoom, ¿cierto? Pero el audio queda perfecto. Así que muchas gracias, Daniel. Unas palabras finales para ir concluyendo. Bueno, gracias a la invitación y bueno, como tú indicaste, vamos a seguir vamos a estar más continuos este año. Está decretado ya con anterioridad. Tenemos los tiempos suficientes este año, así que gracias por la invitación y vamos a estar siguiendo algunas casi teleseries económicas que se van a empezar a dar, partiendo por la visita del presidente actual chileno, presidente electo chileno, a ENADE, que fue muy bien tomado y eso también puede generar un cambio en las expectativas que vienen de aquí a los siguientes años. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que vamos a seguir conversando después y que va a ser bastante preponderante durante el próximo año, este y el próximo año. Claro, hay que ver quién es el equipo económico, qué va a suceder, cómo responden los mercados internacionales, ¿cierto? Así que va a ser entretenido. Logra controlar la inflación en Estados Unidos. Y eso uno dirá, pero ¿qué tiene que ver con Chile? Harto, tiene mucho que ver. Nos va a generar inflación acá, posiblemente. Ya pueden ir, muchas gracias. Este es Fase 3, nuestro primer capítulo del 2022. Soy Edgardo Lovera. Muchas gracias por escuchar.